El día de ayer el optimismo se llenó en el Palacio Nacional de los funcionarios de salud que advirtieron que el coronavirus está en uno de los niveles más bajos que puede existir en esta tercera ola. Bueno, desde hace 15 días el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, había advertido que estábamos saliendo de la tercera ola. Anuncios que siempre están emparejados con las medidas que toma el gobierno para el regreso a una supuesta normalidad. Hace 15 días era el regreso de los niños a las escuelas. Y ayer se anuncia de una baja en los contagios en las 32 entidades de la República Mexicana porque se van a encarar las fiestas patrias. Pero ¿cuál es la verdadera situación del coronavirus en nuestro país? Le agradezco mucho que tome la llamada de la primera emisión de Informativo NTR a la doctora Lorian Jiménez. Ella es doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora e investigadora de microbiología, además de encabezar el Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, ¿cómo está? La saludo con mucho gusto esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Pues, ¿cuál es la situación verdadera de la pandemia en nuestro país? ¿Realmente estamos con los niveles más bajos de contagio? ¿Estamos para cantar victoria sobre esta pandemia en la tercera ola? No, de ninguna manera. No estamos definitivamente en los niveles más bajos de contagio. Para llegar a los niveles que tuvimos al inicio de esta tercera ola o tercer repunte, falta todavía cerca de 2 meses para, si es que nada cambia, si es que la tendencia sigue como está en este momento, se llevaría todavía unos 2 meses más para llegar a los niveles que tuvimos al inicio. El doctor López-Gatell se toma muchas libertades en las conferencias de prensa matutinas ahora los martes, ¿no? Y hace muchos señalamientos que los propios datos que él genera o la subsecretaría para la cual él trabaja genera, va en contra, los datos van completamente en contra de lo que él dice, ¿no? Ayer, por ejemplo, señaló que 32 de los 32 estados de la República tienen una tendencia a la baja, y esto es pues mentira, ¿no? No hay otra forma de decirlo ni de vestirlo de otro color, ¿no? Es una mentira. El estado de Yucatán, por ejemplo, desde el punto alto de la tercera ola empezó a repuntar nuevamente y en ese repunte continúa. Entonces, ese es el estado de Yucatán, y hay algunos estados en donde la positividad no ha estado disminuyendo como uno esperaría cuando los contagios van disminuyendo. Así que la tendencia general en el país sí es una tendencia a la baja, sin duda, pero no es un momento para cantar victoria y pensar que la situación, que de alguna forma vamos de salida. Creo que este es el error que ha tenido el manejo de la pandemia durante todo este tiempo, que siempre han querido ponerle un fin que es ficticio, ¿no? Después de esta ola, después de mayo, después de diciembre, siempre le quieren poner una fecha de caducidad, y ahorita por lo pronto no se visualiza todavía cuándo podría ser ese final de la pandemia en sí. Uh-huh. ¿Qué medidas debemos de tomar, doctora, para cuidarnos? Por ejemplo, ya hay actividades que ya no se pueden evitar, ¿no? Sobre todo por estos mensajes confusos del gobierno federal. Hoy muchas familias mexicanas seguramente se van a reunir en esta tradicional noche mexicana. ¿Qué medidas hay que tomar y sobre todo qué es lo que no podemos evitar, por ejemplo, a la hora de estar reunidos? Sí, son las medidas para evitar o prevenir la transmisión del virus. Son medidas que necesitamos incorporar de ahorita en adelante a nuestras rutinas diarias, a nuestra vida en general, y esto es hasta que no termine realmente la pandemia. Esto puede llevar todavía 1 año y medio, 2 años o más. Quiere decir que necesitamos incorporar estas medidas a todas nuestras actividades diarias. La nueva normalidad no es cuando vamos a poder retomar nuestra vida como fue antes del 2019, no antes del 2020, pues, sino qué podemos hacer para no tener que seguir confinados hoy por hoy sin contagiarnos. Entonces las medidas necesarias son el uso correcto y constante de cubrebocas de alta calidad,
bien colocados desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. Los cubrebocas tienen que estar bien ajustados al rostro y no permitir que el aire que inhalamos y que exhalamos se filtre por los huecos o por arriba o los lados del cubrebocas. Lo que respiramos tiene que pasar por el cubrebocas y tiene que ser visualizado como un filtro personal, un filtro de aire personal, el cubrebocas. El mejor aliado que tenemos hoy por hoy es el utilizar cubrebocas, y esto se vuelve particularmente importante en espacios cerrados. Ahora, en espacios cerrados, además, se necesita procurar la buena ventilación de todas las edificaciones y todos los espacios cerrados. La ventilación y el uso del cubrebocas son la combinación que nos puede permitir disminuir sustancialmente el riesgo de contagio en espacios cerrados, ¿no? Hay acciones accesorias, desde luego, ¿no? El guardar distancia es importante siempre y cuando esto se acompañe de buena ventilación y del uso de cubrebocas. Si no se utiliza el cubrebocas y se está en un espacio poco ventilado, la distancia per se no ayuda en nada. Es decir, ayuda a la distancia siempre y cuando va acompañada de buena ventilación y de uso de cubrebocas. Lo mismo el lavado de manos. El lavado de manos pues es bueno, vamos a decir en general, para cuidarnos, para tener buena higiene y cuidarnos de enfermedades en términos generales. Y pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que tener una buena higiene de manos, higiene en general, ¿no? Pero estas son medidas accesorias. Lo que es importante son las medidas que previenen la transmisión del virus por la vía aérea, que es la vía de transmisión principal del coronavirus. Entonces, la recomendación, quizá una de las principales recomendaciones para esta noche, si ya decidieron tener algún tipo de reunión, es que lo hagan al aire libre. Eso sería lo mejor, ¿verdad? Desde luego, todas las actividades que se hacen al aire libre reducen sustancialmente el riesgo de transmisión. Entonces, al aire libre se puede tener distancia, se puede utilizar el cubrebocas, y al aire libre, a diferencia de hacerlo en espacios cerrados, el riesgo de transmisión disminuye importantemente. Entonces, sí, hay que preferir espacios abiertos. Esto es cierto si se reúnen en casa, lo mismo que si lo hacen en algún restaurante, en algún lugar en donde se vaya a celebrar. Hay que preferir siempre los espacios abiertos, los balcones, las terrazas, más que los interiores de estos sitios. Esto es muy importante, claro. Doctora, ¿sirven estos atomizadores o estos limpiadores del ambiente? Por ejemplo, hay mucha gente que pone en limpiadores del ambiente soluciones con alcohol, por ejemplo, y los mantienen con algún tipo de cuidados. ¿Esto sirve realmente, estar desinfectando a cada rato la mesa, por ejemplo, el estarse echando el gel antibacterial casi en todo el cuerpo, bañándose con él para evitar contagios? ¿Sirven estas medidas o realmente no ayudan para evitar el contagio del coronavirus? No, esas medidas no ayudan en absoluto a prevenir el contagio. Este virus se transmite por el aire, se respira. Esto es bien importante. La gente necesita, si se comprendiera a cabalidad la vía de contagio, se entendería mejor cuáles son las medidas que sirven y cuáles no. Medidas como el uso de tapetes sanitizantes, estos arcos desinfectantes por donde uno pasa y lo rocían a uno, esta situación de estar continuamente desinfectando superficies y creyendo que si se hace como un tipo un spray general del aire, esto puede de alguna manera ayudar. Esto es falso, es decir, esta no es la manera. Ninguna de estas acciones realmente ayuda a disminuir el riesgo de contagio. Las acciones que sirven son aquellas que conducen a disminuir el riesgo por la vía aérea. Con relación a purificar, por ejemplo, el aire, lo que sirve es colocar purificadores de aire, tipo purificadores EPA o purificadores con filtros MERV 13 o EPA, cualquiera de estos dos. Este tipo de purificadores, pero no necesitan ningún químico, no necesitan ozono, no necesitan nada adicional. Lo que es importante es filtrar el aire en los espacios cerrados.
Eso sí puede ayudar, pero nada de esto de tapetes y de rociar a la gente y de continuamente los espacios, las superficies. Estas no son medidas en realidad que ayuden a disminuir el riesgo de COVID-19. Quiere decir, doctora, que si hoy recibimos a alguna persona ajena al círculo familiar, pues no es necesario ni casi meterlo a bañar o cambiarle la ropa. Realmente lo que necesitamos es que se mantenga durante el mayor tiempo posible con el cubrebocas para evitar que saque o que emita este tipo de burbujitas que uno saca cuando está hablando de saliva, que es finalmente lo que nos podría contagiar. Así es, exactamente. Estos se llaman aerosoles. Estos aerosoles se generan cuando hablamos, incluso simplemente al respirar. Generamos estos aerosoles invisibles en donde se generan gotas tan pequeñitas que no se alcanzan a ver, pero que por lo mismo que son tan pequeñas, se quedan suspendidas en el aire y al no haber, si no hay una buena ventilación, se quedan suspendidas en el aire, se concentran y pueden lentamente viajar distancias muy largas, incluso de 8 o 10 metros o más. Entonces, lo acaba usted de decir perfectamente, sí, no es necesario que la gente, si van a recibir personas, decirles que metan los pies en cloro, que los rocíen con algún tipo de desinfectante, qué sé yo. Esto no les ayuda. Lo que les ayuda es que los invitados que no pertenezcan, que no vivan en el mismo hogar, necesitan utilizar un buen cubrebocas durante el festejo, desde luego. Hagan los festejos al aire libre y traten de guardar distancia. La distancia, la ventilación y el uso del cubrebocas, esta es la mancuerna que puede evitarles un contagio durante las celebraciones y en cualquier momento. De hecho, esta es la manera de cuidarnos del contagio. Muy bien. Doctora Lore-Ann Jiménez, le agradecemos muchísimo que haya platicado con nosotros y darnos sobre todo estas instrucciones que son vitales para esta noche. Ya es una realidad, doctora, la gente ya se está moviendo, la gente ya rompió el confinamiento, a la par hay mensajes muy optimistas del gobierno federal y que a lo mejor nos pueda dar una falsa imagen que estamos venciendo el coronavirus, cuando usted mismo nos ha explicado en diversas entrevistas aquí en este estudio que son picos, los contagios, no puede estar arriba como puede estar abajo, pero esto no significa que el pico cuando toca algún nivel bajo se quede ahí ya permanentemente. No podríamos tener un pico alto en las próximas semanas y sobre todo de cara al invierno, ¿no, doctora? Así es decir, este problema no se va a acabar hasta que una proporción realmente significativa de la población, no solo de México, sino del mundo, se encuentre vacunada con esquemas completos. Y cuando digo una proporción significativa, me refiero al 90% o más de las personas, no de los adultos, sino de la población total. Entonces, mientras eso ocurre, desde luego no podemos seguir confinados. Los confinamientos funcionaron como medidas de emergencia en el momento, al principio de la pandemia, qué sé yo. Seguir recurriendo a confinamientos es tanto como decir que pues la estrategia que se hace en un lugar es absolutamente fallida, ¿no? No tendríamos que seguir recurriendo a confinamientos si la estrategia de control de la pandemia estuviera bien implementada, ¿no? Ahora, en nuestro país el gobierno no ha tenido a bien implementar una estrategia coherente de contención epidemiológica de los contagios. Entonces, pero con todo y esto, pues no es posible seguir en confinamientos masivos, ¿no? Claro, quien se pueda seguir quedando en casa, hágalo, desde luego, ¿no? Pero no es posible pensar que los negocios pueden seguir cerrados, que las actividades humanas pueden seguir en pausa durante más de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, ante eso son las acciones que nosotros hacemos individualmente, ¿no? Como parte de esta población, las que pueden ayudar a disminuir los riesgos de que se vuelvan a dar repuntes nuevos. Ahorita este repunte va para abajo, sí, la tendencia es que va disminuyendo, no estamos cerca del punto de donde iniciamos
Y lo que ahorita, como usted lo acaba de decir muy bien, lo que ahorita tenemos un riesgo muy importante es que la movilidad se ha acelerado importantemente con el regreso a clases y estamos entrando en la temporada de frío, ¿no? En la temporada de disminución de la temperatura. Esto va a hacer que la gente se encierre más y esto nos pone en un alto riesgo de que esta tendencia que ahorita se ve a la baja comience otra vez a subir. Entonces es muy importante las acciones que cada uno de nosotros hacemos, son importantísimas para controlar esto y garantizar que esta curva siga disminuyendo en lugar de que vuelva a tener un repunte antes de realmente lograr un nivel muy bajo de contagios como tuvimos al inicio. Muy bien. Doctora Lorian Jiménez, le agradecemos muchísimo esta plática que tuvo con la primera emisión de Informativo NTR. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Lorian Jiménez, que por cierto ha sido una voz de conciencia durante toda esta pandemia, una mujer que ha estado batallando en contra de las declaraciones de Hugo López-Gatell para informarle a la ciudadanía que la pandemia no es cosa menor. Y ya se ha llevado por lo menos a más de 200,000 personas, a 200,000 mexicanos que lamentablemente han perdido la vida y muchos más de 3 millones de contagios que hasta el momento no sabemos si puede haber alguna repercusión. Porque no solamente está el miedo de contagiarse, está también el terror de saber qué me va a dejar este virus, porque no lo conocen ni los propios científicos, ¿no? Entonces, no nos queda otra más que cuidarnos cuando estamos sanos, cuidarnos para evitar contagiarnos, y si nos toca la suerte, porque esto es casi de suerte, ¿no?, de estar en la calle, si nos contagiamos, cuidarnos para que no tengamos consecuencias. Aún estamos en situación muy peligrosa y tome usted sus precauciones a partir de este día y en adelante sobre el coronavirus. Vamos